alumno directo de Bruce Lee en 1964. Él tiene aproximadamente 50 años de practicar artes marciales, comenzó en judo, en kayukembo, posteriormente en Estados Unidos hizo boxeo y es un instructor de grupos como el FBI o la CIA, US Rangers. Él es un especialista también en seguridad, él fue un sheriff en el condado de Los Ángeles. También, bueno, es un gran maestro en diferentes sistemas de artes marciales filipinas. Es un grado número 11 en 12 pares de esgrima de Cebu, Filipinas, bajo el gran Master Cañete. Es un club en Muay Thai, tiene cinta negra en Jiu-Jitsu brasileño y cinta negra en Hayastan, grappling también, en Kachaskan. Fue también, él tuvo algunas peleas profesionales de boxeo, entonces es una persona que tiene muchísima experiencia en la práctica real de las artes marciales. Él ha sido condecorado varias veces, está en todos los salones de la fama que existen en el mundo de artes marciales. Y bueno, también es muy reconocido por haber sido de las pocas personas que entrenaron bajo la tutela de Bruce Lee. Actualmente él es uno de los últimos 3 alumnos sobrevivientes directos de Sigung Bruce Lee, y pues por eso es importante pues absorber de él lo más que se pueda, ¿no? Mientras que él todavía tiene fuerza y la motivación para seguir enseñando, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, pues introduction of yourself, so you want to continue. Let me introduce you. He is my teacher, my mentor, my friend, he's another branch of my father as well. The Iron Dragon, the one and only Richard Bustillo. Un aplauso. How many don't speak English? ¿Cuántos de aquí no hablan inglés? Okay, I will speak English, and our chair will translate in Spanish. Entonces, como siempre, yo voy a traducir y si tienen alguna duda, pues se la rectificamos. Everything he say about me is not true. Okay. Todo lo que dije es mentira. So I give you the questions to ask me, and I will tell you truthfully about me. Me gustaría que ustedes hicieran algunas preguntas sobre él o su experiencia y entonces que ustedes tengan esa respuesta de primera mano. I will take the questions now because at lunch, if you ask me questions at lunch on my break, it's going to cost you one ceviche. One ceviche o cerveza? Dos X. Okay. Entonces, todas las preguntas que quieran de una vez, por favor, porque en el break y en los descansos no va a contestar nada a menos que le den una cerveza. We're going to start this morning with Jiu-Jitsu wrestling. Vamos a empezar con técnicas de Jiu-Jitsu. We go to lunch about 11:30. A las 11:30 vamos a tomar un lunch. We come back at 1 o'clock. Regresamos a la 1. And we will do Jeet Kune Do. Y vamos a hacer Jeet Kune Do. Tomorrow we start what time we finish today? about 3:30, 4 o'clock. Vamos a terminar como a las 3 o 4 de la tarde, o sea que va a ser mucho Jeet Kune Do. Tomorrow we start at 9. Mañana empezamos a las 9. We do the Muay Thai boxing. Vamos a hacer Muay Thai. If you have your own pads, bring your pads. Si pueden traer sus propios pads o maniobras de boxeo o domis, por favor tráiganlo. Because Jerry don't have enough money to buy pads for everybody. Como me cerraron la escuela, entonces no pude comprar más equipo para eso. And then at 1 o'clock we practice Eskrima, Arnes, and Kali. Y mañana a partir de la 1 hacemos el Kali. Double stick, single stick, long and short, and Dagger. Mañana vamos a entrenar doble bastón, un solo bastón y Dagger. Yeah. So, any questions? Preguntas, ahorita es el momento. Todas esas preguntas que me hacen en la escuela, que me hacen otros compañeros en los seminarios, todas esas inquietudes, ahorita es el momento importante. Todos los compañeros de Wing Chun también, que también tienen inquietudes sobre la relación del Wing Chun y Bruce Lee, este es el mejor momento para aprovecharlo. Hagan las preguntas ahora porque él se va mañana en la tarde y quién sabe cuándo lo
vamos a tener. I have a question. You tell me your name and your martial arts background. My name is Rodrigo Cordova, and I studied with John myself, Ricardo Lopez. And I would like to know, how was it like to be trained by Bruce Lee? I asked this questions many times. A él le han hecho esta pregunta muchas veces. What's it like to train with Bruce Lee? ¿Cómo era entrenar con Bruce Lee? It's going to be the same answer like how it is to train or study with Mozart, to Van Gogh, and all those geniuses. La respuesta es lo mismo que si hubieras estudiado con Mozart o Van Gogh o con alguno de estos grandes genios de la historia. Bruce Lee was a genius in the martial arts. Bruce Lee era un genio en las artes marciales. It was way above the average person. Estaba muy por encima de la persona promedio. I was very fortunate to be in the right place at the right time when I met him. Yo fui muy afortunado de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. I was very fortunate to be one of his first students, the original students in his. También tuve la fortuna de ser uno de sus primeros alumnos originales. Every day I learned something new from Bruce Lee. Cada día aprendí algo nuevo de Bruce Lee. The most important thing I learned from Bruce Lee, Lo más importante que aprendí de Bruce Lee to be honest with yourself. era ser honesto contigo mismo. Honest in his definition is not just being true to what you say or do. Ser honesto en su definición no únicamente implicaba que fueras sincero contigo mismo. Honest in his martial arts is, will your martial arts help others? Él quería decir con esto que eras honesto en la medida que tu arte marcial te sirviera para ayudar a otros. For instance, I was teaching a women's self-defense session. Por lo tanto, una vez yo estaba enseñando una sesión de defensa personal para mujeres And we were doing the rear bear hug technique. y estamos practicando una técnica de agarre por la espalda, en lo que se conoce abrazo del oso. And while I was doing the rear bear hug technique, all the women were doing the same thing. Y cuando yo estaba haciendo esta técnica, mis alumnas repitieron lo que yo hacía. Bruce Lee called me on the side. Bruce Lee me llamó a un lado porque él estaba viendo la clase que yo estaba dando. He came with me to help me teach this women's self-defense Y él technique. vino conmigo ese día para ayudarme a dar esa clase. And he says, do you really think, are you really honest that what you did, the women can do the same technique? Y le preguntó, a ver, quiero que seas honesto, ¿realmente crees que lo que estás haciendo le va a ayudar a una mujer a defenderse? If a masculine man grab a feminine female, Si un hombre grande y fuerte sujeta a una mujer, will that female escape? esa mujer con ciertas cualidades físicas realmente se puede escapar. And when I look at my technique, I have to say no. Y cuando ya analicé mi técnica, pues tuve que admitir que la verdad no iba a funcionar. Because my technique not work for everybody. Porque la técnica que yo tengo puede que no funcione para todas las personas. So he said, I have to modify it for this individual. Así que él decía que hay que modificar los métodos para poder ayudar al individuo. Then I said, how would you modify it? Y le preguntó, bueno, ¿cómo lo modificarías tú? And he showed me how to do the technique for against women, the rear bear hug. Y entonces él me enseñó una forma más práctica de poder enseñar a las mujeres a cómo defenderse de un abrazo de oso por la espalda. And his techniques are simple, practical, and direct. Y sus técnicas eran simples, prácticas y directas. His move is his offense. Su movimiento es su ofensiva, su ataque. He's your friend, right? This is my friend. Un aplauso a Eduardo, por favor. Nobody grab you like this to hit you on the arm. This is the rear bear hug. Yes. Okay. Now, my technique was I dropped my weight. When I dropped my weight, La técnica que él enseñaba era de bajar el peso. when I dropped my weight, I put my hand up and I hit and I hit and I hit. But if a female and a big man, she's not going to get out. Pero si eso se tratara de un hombre fuerte por atrás y una mujer más bajita adelante, eso no le va a funcionar a la mujer.
so you have to be honest with yourself. This is not going to work for everybody. Tienes que ser honesto porque eso no va a funcionar para todo el mundo. So this is what Bruce Lee said. You have to make it direct. Yeah, you have to make it direct. Excuse me, sorry. Don't worry, I'm it's sorry. okay. I hit. See? Now this is open for here. I grab. See the difference now? Ve la diferencia, es más agresivo. This will disturb his balance. Sí, el pisotón va a desbalancear a la This, persona. excuse me. This he won't see. Ese golpe por abajo él no lo va a ver. So when you go one, two, now three. Excuse me, and here. See the difference now? Thank you. Un aplauso. So all these techniques were simple, direct, and practical. Todas esas técnicas son simples, directas y prácticas. ¿Cómo se llama? I like Richard. He said, hey, when somebody punch you, why you waste your time to block? Él decía que porque si alguien te pega, pierdes tiempo en bloquear. If you can reach here, you can reach here. Si puedes tocar su brazo y puedes tocar la cara. See, simple. See, Sí, es simple. no problem. So we have a straight line, punch, get this line, roundhouse. These are the 4 gates of Wing Chun. Sí, ahí es la aplicación de las cuatro So we don't puertas waste de lucha. time. No se pierde el tiempo. For anybody to hit you, Para que alguien te pegue, you have to step. se tiene que desplazar hacia ti. When he punch, Cuando él yes, pega, you kick. pateas. Yes? So you got a distance, he punch, I kick. Así que si tienes la distancia, Okay? lo interceptas pateando y no va a ver el golpe a los ojos. This is Bruce Lee's techniques. Esas son las técnicas de Bruce Lee. Simple, direct, and practical. Simples, directas y prácticas. Okay? Next question. ¿Alguna otra pregunta? But I wish you could meet Bruce Lee. I wish everybody could meet Bruce Lee. Él decía que ojalá todo el mundo hubiera podido conocer a Bruce Lee. My martial arts level went up 10 times. Mis artes marciales mejoraron 10 veces gracias a que conocí a Bruce Lee. Next question. Siguiente pregunta. Student from Jerry. Oh, Ricardo, good. Ricardo, everybody look handsome. How do you see the evolution from Jeet Kune Do from the beginning to now? Yeah. Jeet Kune Do, when we first started in Los Angeles, Chinatown, Cuando empezamos a practicar Jeet Kune Do en el Chinatown de Los Ángeles, we were doing mixed martial arts then. entonces practicamos lo que ahora se conoce como artes marciales mixtas. Bruce Lee's martial arts, from the kicking to the striking to the trapping to the grappling. Practicamos la progresión de patear a golpear, de golpear a atrapar y de atrapar al grappling y al piso. In the 60s, in the 70s, they punch with control. En los 60s y en los 70s, en los torneos, veíamos a los artistas marciales pegar con control. That gives the students a false pretense on fighting. Eso te da una falsa percepción de lo que es la pelea. Yes. We wear headgear, we wear chest protector, shin Utilizamos guards. protectores de todo el cuerpo, en el pecho, la cabeza, en las espinillas. We really punch, we really kick hard. Pegamos de verdad y bien fuerte. So we know if we have what it takes to beat an opponent. Entonces sabíamos lo que se necesitaba para poder vencer a un oponente. They used to call us the scientific street fighters. Nos llamaban peleadores callejeros científicos. Fighting, kicking range first. Primero en el rango de pateo. You're inside the kicking range, you're in the hand range. Una vez que pasas ese rango, entonces ya estás en la distancia de golpeo. You're inside the hand range, you're elbow, knee range, and grappling range. Cuando pasas esa distancia, ya estás en la distancia de atrapes y de golpes con los codos y agarres. And when you take down, we do submission hold. Cuando llevamos al oponente al piso, ya hacíamos técnicas de sumisión. We don't roll around like we do today No rolábamos así como se hace el día de hoy en algunas escuelas, because we
train on concrete. porque entrenábamos sobre concreto, ¿no? Como realmente vas a una pelea en la calle. Bruce didn't want the mat. A Bruce no le gustaba el colchón, So he wanted to train in a parking lot on the pavement le gustaba entrenar en un estacionamiento, en el pavimento, and in a gym where it's all concrete. o en un gimnasio donde todo era concreto. I was the one who washed the floor every Saturday. A mí me tocaba limpiar los sábados el ejercicio. Because I have 4 children. Él tenía 4 hijos. In those days it was $20 a month. En aquella época la cuota de la escuela era de $20 al mes. I trained with him for 2 years, Entrené con él durante 2 años and then I cannot afford. y después ya no podía pagar. So I told Bruce Lee I have to stop training. Así que le dijo a Bruce Lee que tenía que dejar de entrenar. When he asked me why, I said I don't have the money anymore. Cuando él le preguntó por qué, él contestó esto, lo que pasa es que ya me quedé sin dinero. And he says money isn't everything. Y le dijo que el dinero no lo era todo. You can still come and train. Y le dijo, tú puedes seguir viniendo a entrenar. You need me because I'm a fighter. A él le gustaba que estudiara en su escuela porque él es peleador, él era peleador. I didn't want to train because everybody paying and I'm not paying. Él no quería entrenar porque pues todo el mundo estaba pagando y él no estaba pagando. He says if you want to do something, you clean the gym up. Y le dijo, si quieres hacer algo, puedes ayudarme con limpiando el piso. That's how I continue to train with him. I clean the floor. Así es como continué el entrenamiento con él, colaborando con la limpieza de la escuela. Bruce Lee had a good heart. Sí, Bruce Lee tenía un buen corazón. Even though I don't have money, he said you still come. Incluso cuando no tenía dinero, él me apoyó. And in those days, he didn't have a car, he don't have nothing. He was poor. Y también en esos días, Bruce Lee no tenía mucho, él no tenía ni coche, estaba también mal de dinero. And martial arts was his only income. Sus clases de artes marciales eran su único ingreso. Any question? ¿Alguna otra pregunta? Next, señor. Antiguas y él tenía, eran muchas técnicas o era solo una técnica o él formó su propia técnica. What did Bruce Lee do? He made a compilation of various arts. He did only one art, or he just made up his own art. She made the first mistake. She had to tell her name. She told you No, I didn't hear it. que si le repites su nombre. María. Maria. Maria married? What is his question again? I mean, if Bruce Lee's art was a compilation of various arts, it was only one art, or he made up all the things. He didn't make up the techniques. Martial arts is martial arts. Sí, él no inventó nada. O sea, él nada más, o sea, las artes marciales son las artes marciales. He brought the martial arts up to date. Lo que hizo fue actualizarlas. In other words, he evolved with time. En otras palabras, él evolucionó con el tiempo. In our modern day, we always evolve with time. If we stay back in the 1800s, we still have the candle. Sí, en todas las facetas de la vida se evoluciona, ¿no? No podemos estar como en el siglo XVII, en vez de tener luz eléctrica, pues estamos con velas, ¿no? Entonces, todo evolucionó en la If we humanidad. stayed in the 1800s, we still ride the horse and buggy. Sí, si estuviéramos en el siglo XVII, estaríamos todavía, en vez de vehículos, tendríamos carretas ganadas con caballos. So some smart guy made the automobile and the car. Así que alguna persona inteligente pues inventó el coche, inventó la electricidad. Somebody make the electricity for the light. And we evolve with time. Y con el tiempo se evoluciona. Bruce Lee did the same thing in the martial arts. Bruce Lee hizo lo mismo con las artes marciales. He studied Tai Chi Él estudió Tai Chi from his father. de su padre. He studied the trade in boxing Estudió y entrenó boxeo in his high school. en la prepa. And then he get into fights and he see this Wing Chun guys very good. Y él luego tenía que entrenarse en la calle y vio que la gente de Wing Chun era muy buena. So he studied Wing Chun. Así que por eso empezó a entrenar Wing Chun. Then when he had trouble in Hong Kong, Cuando él tuvo problemas en Hong Kong, he had to move to Seattle.
se tuvo que mudar hacia The father gave him $50, only if you have $50 to get the boat to Seattle. su papá nada más le dio el pasaje del barco para llegar de Hong Kong a Seattle. When he go to Seattle, he had challenge with his wife. Cuando llegó a Seattle, ahí lo retaron. The karate guy want to fight here. Un karateca lo retó para pelear. The boxer want to fight here. Los boxeadores también querían pelear con él He beat all them, y a todos les ganó. but he had problems. Pero tuvo algunos problemas. So he studied the boxing, he studied the karate. Entonces estudió para entender más cómo era el boxeo, cómo era el karate. He studied the judo. Estudió judo. Then he said, we have to be well-rounded in all the martial arts. Y luego dedujo que para ser un artista marcial completo debes de conocer diferentes facetas del combate. Not just Wing Chun. No únicamente una, en este caso Wing Chun. Wing Chun have a stance. El Wing Chun tiene una Side posición. here. He said, why you fight like this? Everybody fight like this, it's no good. Y por ejemplo, en algunos sistemas todo el mundo pelea con una posición. We don't ride horse no more. Sí, esa posición de caballo bajo pues ya no se usa para pelear tampoco, porque no estamos sobre un caballo. So he changed his martial arts. Así que por eso él cambió la forma en la mecánica. He don't do the horse stance. He don't do the Wing Chun stance. No haciendo la posición de caballo, no haciendo la posición de Wing Chun. His stance is natural. Sí, él adoptó una posición más natural que permite mayor movilidad. My friend, Chuck Norris, Joe Louis, Sus amigos Chuck Norris, Joe Louis, Bill Wallace, Bill Wallace, all fight like this. todos peleaban con las manos abajo. And the champions. Y ellos eran los campeones en aquel entonces. And then this is all we do kickboxing now. Y entonces, what was it? Kickboxing tournaments. Ok, y entonces ellos peleaban en torneos de kickboxing. And now here come the boxers. Y entonces a esos torneos entraron los boxeadores y ellos seguían con las manos abajo. Entonces les pegaban muy fácil. So they said they get hit here. So I put my hand here now. I put my hand here now. Entonces No, I don't do this. entendieron que era importante subir las manos, pero también tenían que modificar la posición de las piernas, porque de otra manera pues, no iban a tener la movilidad para evitar ser golpeados. That's how he changed. Y esos fueron algunos ejemplos de cómo evolucionó el arte de lucha. When the karate guys do kickboxing, Cuando la gente de karate hace when the kickboxing, kung fu guys do the kickboxing, o cuando la gente de kung fu hace kickboxing, they all lose. todos pierden. The Mexican boxers in Los Angeles. Oh, I fight. Hit the left hook, hit the overhand, hit. Y ellos perdían muy seguido contra los boxeadores mexicanos en Los Ángeles en aquella época. Many good boxers. And Bruce Lee changed his style. Sí, Bruce Lee hizo que ellos cambiaran su estilo para que ellos mejoraran su forma de combate. I changed my Jeet Kune Do. Él cambió su propio Jeet Kune Do. The trilogy, La trilogía, triangle, el triángulo, mean long-range weaponry. significa las tres distancias de combate. Una es la distancia larga utilizando armas. For me, 12 pares eskrima is one of the best Para él, 12 pares de esgrima es el mejor sistema que hay. because they are good fighters with the stick. Sí, porque peleamos muy bien con los bastones. To learn the stick, you have to test your skill by sparring. Y probamos nuestra habilidad haciendo sparring. Inside the weapon range, striking range. Tenemos también la segunda distancia, que es la distancia de golpeo y pateo. Boxing is very good. Sí, el boxeo es de lo mejor. Muay Thai, Y el Muay Thai. knees, elbow kick, Las all patadas, striking codos, range. rodillas, todo eso entra muy bien en la distancia de golpeo. And you have to test that range by Y sparring. también puedes ponerlo a prueba haciendo sparring. See if you can block, weave, slip, punch, Y hacer esquives y combinarlo con los diferentes golpes. Inside the striking range, grappling range. Y una vez que estás dentro del rango de golpeo, pues ya entras a la etapa del grappling, de la lucha. Somebody grab you, use your judo. Si alguien te agarra, pues puedes usar el judo, el aikido. Joint locks. Take
Take it to the ground. Y en el piso Wrestling, jiu-jitsu, haces sambo. luchas de jiu-jitsu, sambo. You get the leg. En la noche hacemos una descarga aquí, una improvisación. In the afternoon, we drink Coronas and we play. Tomamos cerveza y volvemos a tocar. Okay? I had fun yesterday teaching everybody. Él se divirtió mucho dando clase el día de ayer. I hope you enjoyed the teaching. Espera que hayan disfrutado lo que les enseñó. And I know you have questions today. Y sabe que el día de hoy tienen muchas preguntas. Yeah? People asking me about Bruce Lee or about the techniques. You can ask me now. Sí, cualquier cosa acerca de Bruce Lee o las técnicas. I have heard about Bruce Lee, the size of Bruce Lee. It was tall, because when I saw the movie, when he was fighting against Chuck Norris, they look the same size, but I saw yesterday a movie with Chuck Norris and he was tall. But what was his size? Bruce Lee is only 5'7". 5'7", 140 pounds. Bruce Lee medía 5'7", 1.68. 1.60, 8. 68 y pesaba 145 pounds. 140 pounds. Sí, como 70 kilos, 68 kilos. If you don't go over 140 pounds, is 135 to 140. Siempre se mantuvo en ese peso. When they shoot the movie, Cuando Bruce se Lee filmó here, la película, Chuck Norris here. manipularon los ángulos de la posición en la cual se encontraba Chuck Norris y Bruce Lee. They have camera angle. Camera angle, they shoot the movie here, so you look like Bruce Lee, same height. Sí, o sea, la manipulación de los ángulos era lo que provocó que se vieran de una estatura similar. If Chuck Norris here, Bruce Lee here, and they put the camera here, then they see Chuck Norris tall. Si hubieran colocado las cámaras de manera igual o en un mismo plano, entonces se hubiera visto la diferencia de estatura de Chuck Norris. Bruce Lee always wanted to gain a lot of weight. Bruce Lee siempre quiso ganar peso. On top of his ice box, his refrigerator in his house, he had many nutrients, vitamin pills to En make weight. su refrigerador en casa tenía un montón de suplementos nutricionales, y proteínas y vitaminas y todo eso. But his metabolism, his body cannot lose weight. I mean, gain weight. Pero su biotipología no le permitía ganar más peso. Next. Another, well, since he was no big guy, how technique, or if you can give us some tips about how to defeat bigger guys, because with strong like Jerry, for instance, because it's 45. He have a 300-pound bag. Él tenía un costal de 150 kilos, Sí. el fat bag. Average bag, heavy bag, is only 100 pounds. Sí, la mayoría de los costales pesan únicamente 100 libras. So he said, if I fight a guy same weight as him, Y él decía, si yo peleo con alguien de mi mismo peso, should be no problem. no debo de tener problema. If I go a guy big like Jerry, Pero si va con alguien más grande, Como it could Jerry. be a problem. entonces eso va a ser un So problema. I train for guys like Jerry. Entonces Bruce entrenaba para I pelear have con a gente más grande. 300-pound bag, I have to kick the 300-pound bag. Por eso él mandó a hacer ese costal gigante para poder practicar en caso de que peleara con alguien más grande. When we kicked the bag moved like this. Cuando ellos le pegaban a la costal, pues se movía muy poco el péndulo. When Bruce Lee kicked the bag, Cuando Bruce Lee le pegaba, the bag moved like this. ese costal se movía mucho. So he always trained against something that's bigger. Así que él siempre entrenaba con algo que fuera más grande, más pesado. Karim Jabbar, Lou Elsinore, was 7'2", basketball player. Karim Abdul-Jabbar medía 7'2". How he have to fight this guy? Bruce Lee pensaba, bueno, ¿cómo puedo pelear contra esta persona? He take the punch like a spear.
Sí, para él un golpe de Karim era como un ataque de una lanza. So he has to parry the spear, Así que tenía que desviar la and lanza he's in y to take down. entonces meterse This is the cerca name de él of the fight. para taclearlo. He cannot stand with a tall man because too much reach. Sí, no podía mantenerse en la pelea de pie contra alguien más alto porque siempre va a ganar aquel que tenga más distancia. So he kick, he block, he go for the leg, take him down. Cuando lo atacaban, lo pateaban o le pegaban, él desviaba y se iba para abajo a tratar de tomar su pierna. You have to trick. Deben de hacer fintas y trucos para poder lograr eso. You can train for somebody your own height, your own weight, but you train more for a bigger Sí person. puedes entrenar para pelear contra alguien de tu peso y estatura, pero debes de considerar siempre la posibilidad de pelear contra alguien más grande y más fuerte que tú. We are average. Nosotros somos promedio We train against the average person. y entrenamos contra la persona promedio. Bruce Lee is not average. Bruce Lee no era promedio. He trained against people above and beyond average. Sí, él entrenaba para prepararse en contra de personas más allá del promedio. And the truth in these martial arts is how he can fight this guy by his own expression. Y lo importante para Bruce era cómo podía él combatir a una persona así, utilizando su propia forma, su propia expresión de combate. His kick has to be 10 times faster than the average. Su patada tenía que ser 10 veces más rápida que la His persona punch has to promedio. be 10 times faster than the average. También sus golpes eran 10 veces más rápido que el de la persona promedio. I meet Sugar Ray Leonard. Él conoció a Sugar Ray Leonard. Everybody knows Sugar Ray Leonard? ¿Saben quién es Sugar Ray Leonard? Yes. He come to me in the dressing room. Una vez que fue a pelear, acompañó a su esquina a su sobrino Brian Viloria. En la misma función estaba ahí Sugar Ray. Entonces Sugar Ray fue al camerino donde estaban ellos. And the manager of Brian Viloria, Garrett Gillison, bring Sugar Ray to me. Y Brian Gillison, que era el entrenador de Brian, el sobrino, le trajo a Sugar para presentarse. And Sugar Ray had a big smile, shake my hand. Sugar Ray tenía una gran sonrisa en la cara, le dio la mano. First thing Sugar Ray asked me, Y lo primero que le preguntó Sugar how fast was Bruce Lee? era qué tan rápido realmente era Bruce Lee. I said it was faster than you. Y le dijo él que era más rápido de lo que él alguna vez fue en su prime. But if Bruce Lee boxed Sugar Ray Leonard, just boxing, Pero que si Bruce Lee boxeaba únicamente contra Sugar, Sugar Ray would win. Sugar Ray le hubiera ganado a Bruce Lee. But Bruce Lee, Únicamente en box. but Bruce Lee is not limited to boxing. His martial arts is totality. Sí, All pero ranges. Bruce Lee no estaba limitado por el boxeo. Él era un artista marcial que cubría la totalidad del combate. And I told Sugar Ray, you cannot beat Bruce Lee in his art. Y le dijo a Sugar Ray, tú no podías haber vencido a Bruce Lee en su arte. Okay? Is there any UFC fighter you consider that would have actually defeated Bruce Lee? I don't think so. I don't think so. Le pregunté si él considera que a algún peleador de UFC le podría ganar a Bruce Lee el día de hoy y él considera que no. Because Bruce Lee's mentality, No, porque la mentalidad de Bruce Lee, we were training in the 60s MMA. en los 60 nosotros ya hacíamos entrenamiento de MMA. When UFC and MMA came popular, Cuando el UFC y las artes marciales mixtas se hicieron populares, Bruce Lee would evolve to this and make it better. Bruce Lee ya había evolucionado y ya lo había hecho mejor. Okay, next question. I have a question regarding, you guys had something together with him. I mean, you were part of something. He was sharing his knowledge and his science to you guys. How did you feel after he, let's say, I don't want to be disrespectful, I just want to say that in a way he left you behind because he preferred to go to movies, he preferred to become a star. He wanted to share what he knew with the rest of the people. But what about you guys? How did you feel as a student? He didn't leave us as a student. Su compañero preguntó de que cómo se sintieron ustedes una vez que Bruce Lee se dedicó únicamente a las películas. ¿Eso les dejó alguna
algún resentimiento con Bruce o algo así, y el profesor contesta que no, en realidad jamás los abandonó, jamás los dejó. Bruce Lee didn't leave his student. He closed his school. Lo único que hizo fue cerrar su escuela, así como yo ahorita. He closed his school because he couldn't make the movie industry in Hollywood. Él cerró su escuela porque no podía desarrollar su carrera en Hollywood como actor. There was a movie, a TV series that came out called Sí, la que tanto- Kung Fu with David Carradine. Yes. Everybody thought Bruce Lee was going to get the role. Sí, es. Todo el mundo pensó que Bruce Lee iba a obtener el papel en la serie esta de Kung Fu, pero se lo dieron a David Carradine. Even Bruce Lee thought, I got the role. Y Bruce Lee estaba seguro de que él iba a obtener ese papel. When the producers and the directors announced David Carradine going to play Cuando los Kung Fu, productores y directores anunciaron que David Carradine iba a ser el estelar, that break Bruce Lee's heart. eso rompió el corazón de Bruce Lee, lo decepcionó muchísimo. He Sí. said, I cannot make it here in the white man's world. Sí, no lo voy a hacer, él pensó no lo voy a hacer aquí en el mundo de los hombres blancos. Because Hollywood said, you cannot win with the Asian actor. Sí, porque Hollywood decía que un actor asiático pues no iba a obtener esa relevancia en Hollywood. So Bruce Lee decided to go to Hong Kong. Así que Bruce Lee decidió irse a Hong Kong He announced to his students, he's going to close all 3 y schools. le avisó a sus estudiantes que iba a cerrar las 3 escuelas, Close the schools because he's not going to be here anymore. porque no iba a estar aquí más, no por otra cosa. Went to Hollywood, went to Hong Kong, Se fue a Hong Kong and made a success of himself. y tuvo un gran éxito allá. And once, twice a year, he'd come back to Los Angeles and we trained. Y 1 o 2 veces al año venía a Los Ángeles y entrenábamos con él. So he never left his students. Así que nunca dejó sus alumnos. Voy a hacerla. Es una opinión. Todo lo que dice el maestro Bustillo está reforzado y hay testimonios en documentales que yo les recomiendo vean. Se llama Bruce Lee A Warrior's Journey, que es un biográfico que hizo John Little. The what? Ahí se ve, Yeah, the last documentary from Bruce Lee was es I Am Bruce Lee. documentary I Am Bruce Lee. Yes. El último Sí, ese. documental que se hizo de Bruce Lee es el que hemos estado mostrando aquí, que se llama Yo soy Bruce Lee. Sí, y dentro de la primera película que menciono, obviamente el segundo está ya mejorado, pero en la primera película se ve el juego de la muerte terminado, que es donde demuestra Bruce su evolución dentro de las artes marciales. A eso iba yo. Mentioning that there's another documentary on the Game of Death, but from the perspective of what Bruce Lee wanted to express, not the that film that they ended doing in the Game of Death that we all know. So there was another one where it was very well explained by John Rodriguez what he meant by finding various styles, various types of individuals, and reflecting the Jewish philosophy of the adaptability. Yeah, there are a few documents like that. Yes. Yeah. Thank How did you feel when Bruce Lee died? you. How did I feel when Bruce Él Lee died? preguntó que cómo se sintió cuando Bruce Lee falleció. It was 2 o'clock in the morning. Eso sucedió a las 2 de la mañana en la hora de Los Ángeles. In China, in Hong Kong, it was in the daytime. Era de día en Hong Kong. My cousin called me 2 o'clock in the morning. Mi primo me llamó a las 2 de la mañana He said, Bruce Lee, your teacher Bruce Lee died. y le dijo, oye, tu maestro Bruce Lee falleció. I thought he was drunk. Y pensé que estaba borracho. He says, yeah, thank you. I'm going to go back to bed. Y le dijo, sí, gracias, ya me voy a dormir otra vez. Next morning, I get about 3 more phone calls. Y al día siguiente en la mañana otras 3 llamadas con lo mismo. 9 o'clock, I go to Ino Santos' house. A
las 9 de la mañana fue a la escuela, a la casa de Danny Santo. He had a small gym in his backyard, Ahí tenía un pequeño gimnasio en traspatio. and he had a private lesson with Bob Ward. Y le estaba dando una lección privada a Bob Ward. So when they were training, I go in there, I look at Dan, he looked at me. Así que cuando entró, se quedaron viendo el uno al otro. I sit down, I do my Se stretching. sentó, se puso a hacer su estiramiento. When Dan finished teaching Bob Ward, Cuando Dan terminó su clase a Bob Ward, I said, is it true? le Bruce Lee died? preguntó, ¿es cierto que Bruce Lee falleció? He says, yes, Linda Lee called him. Y le dijo, sí, Linda Lee me llamó. And Dan went into his own trance. Y Dan entró en una especie de trance. He said, this is Bruce Lee, this is Bruce Lee. Went all around the room Y, talking about y- Bruce y- Lee. y él en su pequeño gimnasio tenía un montón de cosas que le había dado Bruce y fotos con él y eso. Entonces, como que entró en una especie de, no sé, de shock, algo así. Y entonces empezó a recordar, esto es Bruce, y esto me lo dio Bruce, y yo me acuerdo que hicimos tal cosa para llegar a esta foto. Y entonces empezó como que a divagar un poco. We hug each other, we cry. I leave. Se abrazaron, lloraron un ratito y ya él se regresó a su casa. The next day, Dan says, you teach the class, I cannot teach. Y al día siguiente Dan le pidió al profesor Bustillo que enseñara la clase porque Dan estaba demasiado triste. I say, if you don't teach Bruce Lee system, I don't teach also. Y él le dijo, bueno, si tú no vas a enseñar el sistema de Bruce, pues yo tampoco voy a enseñar nada. O sea, 1 week, 2 weeks later, I said, you start teaching, I start teaching, we send all the students back home. entonces, cuando pasaron 2 semanas y seguían muy tristes, le dijo Daniel Santo que pues ya no quería enseñar clase y él dijo, bueno, pues yo tampoco. Entonces, ellos tenían alumnos de muchas partes del mundo que se habían mudado ahí para entrenar con ellos. Entonces les dijo, bueno, pues entonces les voy a decir a todos que se vayan a su casa. Dan was very devastated in the death of Bruce Lee. Sí, Dan se vio muy devastado a raíz de la muerte de Bruce Lee. He didn't want to teach martial arts anymore. Ya no quería saber nada de enseñar artes marciales. I says, you stop, I stop. Le dijo, bueno, si tú dejas de enseñar, yo también voy a dejar de enseñar. 2 or 3 months later, he called me. 2 o 3 meses después me llamó. Let's open a school together. Vamos a abrir una escuela juntos. We can teach the Filipino martial arts that we research. Podemos enseñar las artes marciales filipinas, las cuales hemos estado investigando. And we can share our Bruce Lee experience with others. Y podemos compartir nuestra experiencia de Bruce Lee con los demás. But it was very devastating. Pero él estaba muy triste. When they had the funeral in Seattle, Washington, Cuando se hizo el funeral en Seattle, en Washington, all the Bruce Lee students, I got reservations for airplanes, so we all fly together. se fueron, él trabajaba en Continental, él organizó reservaciones para todos los alumnos y entonces volaron de Los Ángeles a Seattle. When we got to the funeral home, Cuando llegaron allá a la funeraria, there must have been 5 or 6 television cameras, habían como 5 o 6 cadenas de televisión, all from China, Hong Kong, Japan, television news people. gente de noticias de varios países como China, Japón, Estados Unidos. There were only 10 of us sitting on a panel, Habíamos 10 de nosotros ahí sentados en la funeraria, all Bruce Lee's original students. todos los alumnos originales de Bruce. One by one, they interview us Uno por uno nos entrevistaban las diferentes cadenas. about Bruce Lee. And when my friend and I, we didn't want to stay in the funeral home, we went out to get some drinks. Un amigo y yo ya estábamos hasta el gorro de estar ahí en la funeraria y nos salimos a echar unos tragos. We went to the flower shop Fuimos a la florería and they made a big wreath for Bruce Lee. e hicieron un arreglo muy grande para Bruce Lee The yin and yang was horizontal. con el símbolo del yin y el yang, pero en posición horizontal. This is the Korean. Y ese es el símbolo yin yang coreano. The Chinese is vertical, El chino es vertical. yin and a yang. So I said, you have to change Y this me dijeron al de la florería, mejor cámbialo, because this is not going good with the Chinese porque eso people. no lo va a ver bien los chinos. And we left.
Y una vez que se fueron de ahí, the next day in the services, en los servicios, el día siguiente, it was corrected. ya to lo the Chinese habían EBI. correctado, Corregido. corregido a la forma china. It was a very sad day for everybody. Sí, fue un día muy triste para todos. We buried my teacher. Sí, cuando What was the enterramos cause? a mi maestro. The cause of his death. Cause of his death, the modern medical autopsy, cerebral edema. Cerebral edema is fluid in the brain. Un edema cerebral es fluido en el cerebro. He got this fluid in the brain because his vessel erupted. Eso fue porque las venas reventaron. And how he erupted? Because Bruce Lee was taking his medication, Y eso fue a raíz de un medicamento. Y coges. and the actress that he was practicing with Y en la actriz con la que él estaba con una actriz en su casa, gave estaban him ensayando. her medicine. Ella le dio una medicina que él no tenía prescrita. Those two medicine had a chemical reaction Y esa medicina ocasionó una reacción that química. causes the rupture in the nerve in the brain. Lo que le ocasionó el problema en el cerebro. Many controversy about Bruce Lee's Y death. siempre ha habido mucha controversia acerca de la muerte de Bruce Lee. People are going to believe what they want to believe. La gente va a creer lo que Quiere quiera creer, creer, sí. They said he got hit with the head and the head. Alguien dijo que lo habían golpeado en la They cabeza. said that the mark, that touch. Alguien dijo Se que quedó fue el muerto Big en Mac, el balazos. golpe de la muerte, They said somebody poisoned him. que alguien lo envenenó. But nobody going to touch Bruce Lee. Pero pues en realidad nadie iba a poder tocar a He Bruce Lee. watched what he drank. Él era muy cuidadoso con lo que bebía. So I believe the modern medicine autopsy, fluid in the brain. Sí, entonces él creer en el dictamen médico de edema. Okay? Okay, what you? Yes. How did you decided to move on and you and Nino Santo and continue training and actually spreading Bruce's art and the Filipino martial arts, not only in the location you were at, but globally? When Santo decided to be partners in our Kali Academy, Cuando Dani Santo y yo decidimos convertirnos en socios en la academia, en la Cali Academy, we know what Bruce Lee taught us ya sabíamos lo que nos había enseñado Bruce Lee. to walk on. Y había que, una de las cosas que aprendimos de él era seguir adelante, To be like water, ser como el agua, keep growing. seguir creciendo. This is why we opened up a school, Por eso abrimos la escuela, so we can teach you and others about walking on, keep flowing. para que nosotros pudiéramos enseñarle a ustedes y a otros acerca de seguir adelante, seguir fluyendo y seguir creciendo. Use no way as a way. Utilizar el no camino como el And no camino. limitations as limitation. No tener la limitación como limitación. You, the individual, is more important in any style or system. Que tú, el individuo, eres más importante que cualquier estilo. That's Bruce Lee's way. Y esa es la filosofía de Bruce Lee llevada a la práctica. ¿Querías? Well, yesterday you told me that the first time you met Bruce Lee was at Long Beach exhibition of the Parkers, but how was the approach to him? The first time you spoke with him, Nuestro compañero está preguntando de, ayer él mencionó que conoció a Bruce Lee o lo vio por primera vez en el torneo de 1964 de Ed Parker en Long Beach, pero él quisiera que el maestro ahondara un poquito en cómo fue el acercamiento directamente del profesor Bustillo hacia Bruce. I saw Bruce Lee, and we didn't have any kind of dialogue or controversy. I had a bunch of really talk. Ese día él nunca habló con Bruce Lee directamente. I went to him, he told with everybody, Él saludó a la gente and I yelled to him, I want to train with you. y le dijo, oye, así le dijiste, oye, yo quiero entrenar contigo. He said, write to me. Y le dijo, ok, entonces escribe una carta. So his wonder gave me the address of him, El Parker le dio la dirección de Bruce and I mailed him a letter. y él le envió una carta. And when he moved to Los Angeles,
your opinion, there's an age limit to start practicing martial arts? Yeah, there's no really age limit. Él pregunta que si existe un límite para empezar a practicar, la edad para empezar a practicar las artes marciales. My 1-year-old granddaughter, I put the hand on my punched the hand. I couldn't do the kid. 4 years old is the average age you can teach. Sí, la edad promedio para empezar es a los 4 años. When people ask me what's good martial arts to train and how old, I say 4 years old would be a good time to train. What martial arts? I says you can do judo, before judo, gymnastics. Gimnasia y judo es lo mejor para empezar. Gymnastics, because they teach you how to do all children can do the Chinese split. They roll up the body, roll it, Lo importante es que los niños empiezan a aprender a tener control sobre su cuerpo, por eso recomienda esas dos disciplinas. When you teach a 4-year-old about their body, they will never forget. Eso es algo que si empiezan desde chiquitos nunca van a olvidar. Then judo. Never judo. Judo for the balance, Para su análisis. for the throws, for the ground. Glasses, punching. Y al final, pues el golpeo y el pateo. And then weapons. Y luego las armas. Last 2 questions. Besides you and Danny Santo, who was the original students of Bruce Lee? Oh, today, many have passed away now. We are very few surviving of Bruce Lee students. Hoy día somos poquitos los alumnos directos de Bruce Lee que quedamos en el grupo. Larry Hudson passed away, Larry Larry Merced falleció, Jerry Ortiz, Noah Bremer, Dave Long, Jesse Glover. I know only myself and then Santo. Maybe Dan Lee, but we don't hear nothing from Dan Lee. This guy Steve Golden. We don't hear nothing from Steve Golden. Aki Kimura, he don't teach no more. His son teach, but he's there. And those who travel, I only know Lee and Santo. De los únicos que realmente están viajando por todo el mundo propagando el arte de Bruce son el Master Bustillo y el Master Santo. That's why they're very popular, because we're the last 2. Y por eso es muy popular, porque ya es de los últimos. When first generation gone, Una vez que la primera generación se ha ido, second generation. seguimos los de la segunda generación. You become third. Y ustedes se convierten en la tercera. That's how we keep the generation. Y así continuamos perpetuando a través de las generaciones. And the Bruce Lee lineage alive. Y el linaje de Bruce Lee convive. See? Last question? Did Bruce Lee do when someone tried to grab? He cannot. He cannot. Very good. He's aware of his surroundings. Sí, él siempre estaba alerta de su alrededor. I want to trick him sometimes. Algunas veces lo quise hacer algún truco, lo quise... Every Saturday after training, sparring, Cada sábado después de la sesión de sparring, we go to our favorite Chinese restaurant. íbamos a nuestro restaurante chino favorito. In Chinatown, we call the Golden Eagle. Se llamaba el águila dorada. I thought I was the Golden Eagle. Y él decía que él era el águila dorada. But there was a restaurant called Golden Eagle. Y bueno, estaba el restaurante ese. So when we're walking, Una vez que estábamos entrando, I try to touch his shoulder. trató de tocarle el hombro y él goes like this to me, y giró inmediatamente. Yeah. This is a hit. This is the touch of the hair. He knows he's aware of the surroundings. Siempre estaba muy alerta de lo que ocurría a su alrededor. And one time we went, Y una vez que andábamos por ahí, we were walking this way, about 5 or 6 of us. There's one guy on the other side of the street, see Bruce Lee. íbamos caminando un grupo de 5 y del otro lado de la calle había otra persona que se le quedó viendo a Bruce. And he
Bruce, y le gritó, I can fight you. y le gritó, "Oye, yo puedo pelear contigo, I can kick your butt. puedo dar en la torre". And I asked my friend, John, what's he talking in Chinese? Because he's pointing at Bruce. Y todo esto fue en chino, entonces le preguntó a Pedro, oye, ¿qué es lo que está diciendo, no? Pedro said, no, he can beat Bruce Lee. Y ya le dijo, ¿no? Que está diciendo que quiere pegarle a Bruce. And I walked to the guy, I said, I'll kick his ass. Y él se ofreció a partirle el hocico al otro. Bruce Lee turns around, Y Bruce Lee se gira, he put his hand on my shoulder. le toma del hombro, He said, we had a good day y today. le dijo, estamos teniendo un excelente We día hoy, had good lunch. vamos a comer muy sabroso. Why you let this man disturb the good day? No dejes que esta persona arruine un buen día que estamos teniendo hoy. You don't go in his level. You're at your higher level. No te bajes a su nivel, nosotros estamos un nivel más alto. I was embarrassed Y yo me sentí apenado, because he put me in my place. porque él me puso en mi lugar. You don't let nobody disturb your balance. No dejes que nadie afecte tu balance. Average people like me want to fight. But no, Bruce Lee put Sí, me in my place. por su carácter, pues él siempre quiere pelear, pero Bruce Lee lo puso en su lugar. Okay? Good question. Last one. How many Hollywood celebrities have trained under you For me, and behind you? Kiefer Sutherland. He don't know how to punch you, something like that. Not this girl. Bueno, Kiefer Sutherland pegaba como niña, como vieja, pero no como las damas que están aquí. De las artes marciales que hacemos nosotros. He said, Forrest Whitaker. Forrest Whitaker fue el que le Come see me. y le recomendó que viniera con él. You know Forrest Whitaker? ¿Sí conoces a Forrest Whitaker, no? He won the Oscar. Sí, acaba de ganar el Oscar hace poquito. I had Forrest Whitaker in high school. Sí, él conoce a Forrest cuando él iba en la preparatoria. Forrest Whitaker is uneventful. You don't think he's going to go anywhere in his life. Cuando él conoció a Forrest, él pensó que no iba a hacer mucho con su vida, que no iba a avanzar. He had one funny eye, his left eye. El ojo izquierdo lo traía medio distraído. It was really heavy. Estaba muy grande, muy gordo. And we were talking, and he said, I'm going to be a movie star. Y él siempre andaba diciendo que se iba a convertir en una estrella de cine. Everybody aseguraba de él. Never laugh at nobody if you don't know what this guy can obtain. Sí, y la recomendación es nunca se burlen de nadie que no saben lo que alguna persona puede llegar a ser. He became one of the top movie actors. Él se convirtió en un gran actor, Won the Oscar. ganó el Oscar. Today, you're going to have a movie with Oprah Winfrey. A new movie. Va a salir una nueva película con Oprah Winfrey. It's called The Butler. Se llama The Butler, que no sé qué significa eso. Gracias. He played Idi Amin, that general from Africa. También tuvo un papel de un dictador africano hace unos años. The last time I trained him, La última vez que lo entrené, this is a guru. They used to call me guru in those days. en aquellos días le llamaban guru. Can you help me with my boxing? Y le pidió a Forrest que le ayudara con su técnica de boxeo. And I said, sure, anytime. You don't come down, I'm going to come up. Y le dijo, bueno, ¿quieres venir a la escuela o quieres que yo vaya a tu casa? I said, can you come up? I'll make it worth your while. Y le dijo, no, pues vete acá a mi casa, pero pues yo te voy a compensar. So he paid me $500 to train him. Yo le pagó $500 por I spent 2 hours of boxing. y pasamos 2 horas haciendo boxeo. Because he had a role that's coming up. Porque tenía un papel en una película. He had a script that he was reading. Y tenía un script. It's a script about the true story of Sonny Liston. Y era el script acerca de la vida de Sonny Liston, el boxeador. He was going to play Sonny Liston. Y iba él a hacer ese papel. So I trained him about 3 times. Así que me entrenó para eso 3 veces. Then
he says, he called me, he said, you're going to have to come up next time. Ya le dijo, ya le canceló las clases después, le llamó. He says, are you going to be shooting a film? Y le dijo, ¿qué? ¿Ya vas a hacer la película? He says, no, they canned it, they shelved it, we're not going to do this anymore. Y le dijeron que, le dijo, no, lo que pasa es que se paró el proyecto. Because it has something to do with underworld, organized crime. So they stopped. Así que como los productores estaban relacionados con el crimen organizado, entonces ya se paró ese proyecto. See, I would have been in the movie too. Ya iba a estar en la película. Okay, last one, very last one. Una pregunta más. No? Okay, good. Did you and Daniel also train randomly? Yes. When Bruce Lee died in 1973, Cuando Bruce Lee falleció, su compañero preguntó que si el Master Bustillo y Daniel Los Santos entrenaron a Brandon Lee, le contesté que sí, en 1973, después de la muerte de Bruce. Linda Lee, Bruce Lee's widow, and the children, Brandon and Shannon, moved to Palos Verdes. La familia Lee se mudó hacia el área de Palos Verdes. Palos Verdes is only 20 minutes, 15 minutes from the Kali Academy, where they Y estaba ese lugar muy cerca de donde ellos tenían la academia, Cali Academy, a 20 minutos. We have a big Bruce Lee oil painting in the gym. Y tenemos una pintura en óleo muy bonita del rostro de Bruce. First day, Brandon Lee walked in the gym. El primer día que Brandon entró a la escuela, cuando él tenía 8 años, Everybody say hello to Brandon. todo el mundo saludó a Brandon. Brandon walked to the front of the picture, Bruce Lee picture. Cuando Brandon entró, vio la foto de Bruce, Look at the picture. la observó. Oh, about 3 minutes. Por 3 minutos se quedó viendo la foto de su papá And he walked out of the gym. y se salió de la escuela. Never came back. No regresó. Linda and Shannon came to the gym. I trained them. Linda y Shannon sí iban y él las entrenaba. And Brandon was living in Hollywood. Brandon, después ya de grande, estaba viviendo en Hollywood And then he go to the Santo Academy and trained there. y entrenó mucho tiempo en la escuela de Daniel Los Santos Because he was doing all the fight scenes in his movie. porque estaba haciendo muchas escenas de combate en las películas. Brandon is a good martial artist, Brandon era un buen artista marcial, above average, por encima del promedio, but never going to be like his father. pero nunca iba a llegar a ser como el papá. I don't see anybody going to be like Bruce Lee. Y él no ve a nadie que hoy día pueda llegar a ser como Bruce Lee. Maybe on a chair. You have to lose weight. Okay, take the chair, put it back over here, and get your